Hermanos, Dios les bendiga en este día. Estamos estudiando la palabra del Señor en esta escuela dominical. Ahora tenemos el estudio número 5, los muros de Jericó caen. Estamos estudiando sobre los milagros del Antiguo Testamento y en esta hora, hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija y nos ayude a entender su palabra. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre Santo, por este día, Señor, que tú nos das, Padre Santo, y por la bendición que tenemos, Señor, de tener tu palabra, Señor, de estudiar tu palabra, Padre Santo, que sabemos que en muchos lugares, Señor, hay personas que no pueden hacer lo que nosotros hacemos, Señor. Por eso somos privilegiados, Señor, de que tú nos das esta bendición. Ayúdanos a que nosotros podamos, Señor, mi Dios, podamos ser agradecidos contigo, Señor, de que nos das tantos privilegios, Padre Santo, y debemos de estar agradecidos contigo. Ahora pidemos que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe, Señor, para que podamos entender tu palabra y que sea de bendición, Señor, para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Hermanos, como decía, vamos a estudiar sobre los muros de Jericó caen. Nuestra base bíblica, para aquellos que no tengan su expositor, lo pueden encontrar en Josué capítulo 6, del versículo 6 al 16, y por último el versículo número 20. Tenemos tres objetivos. El primero es explicar el milagro de los muros de Jericó derribados. El segundo es valorar el carácter que corresponde a quienes Dios ha manifestado su poder. El tercero es desarrollar una conducta acorde al cuidado amoroso que Dios ha tenido de nosotros. Esto para todos aquellos que hemos sido testigos del poder de Dios. Es necesario, hermanos, que nuestro carácter sea según acorde a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos de testificar de su poder, porque hay cosas que sabemos que el hombre no lo puede hacer. Es solamente a través del poder de Dios, de sus milagros. Vamos a ver el pensamiento central. Dios tiene las estratégicas sabias para dar todas nuestras conquistas. Nos toca a nosotros hacer caso a sus instrucciones para salir victoriosos. Y nuestro texto aéreo nos dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Josué 6:16. Vamos a ir leyendo los versículos conforme vayamos estudiando este estudio. En nuestra introducción vemos que las estrategias de Dios en la conquista de Canaán son impresionantes. Siempre nos sorprenden los métodos que Él usó para que su pueblo obtuviera la victoria. Indudablemente, hermanos, esta historia que vamos a estudiar es algo que con la lógica no se puede comprender. Jericó era una ciudad pues que estaba amurallada. Sus muros eran grandísimos, era una ciudad fortificada. Se cree que los que han estudiado sobre esta ciudad, que los muros medían arriba de 8 o 9 metros de altura y su anchura eran de 5 a 6 metros. Era una ciudad que era algo imposible que un ejército la derribara.
Y pues en esos tiempos no contaban también con los ejércitos de Dios no contaban con los armamentos que después vimos que algunos ejércitos, como los ejércitos romanos, usaban grandes armas. Ellos, esta guerra fue en un desierto, era algo imposible de llevar armamento así hasta ese lugar, y por eso es que es un milagro de Dios. Ahora, Jericó era una ciudad cananea, era una de las primeras ciudades que después de que Josué, después de cruzar el río Jordán, fue una de las primeras ciudades que Dios entregó a su pueblo, porque pertenecían a las tierras prometidas que habían prometido a sus ancestros. Entonces, esa tierra, ese pueblo de Jericó, esa ciudad fortificada, sabemos bien la historia de los cananeos, que ellos tenían muchos dioses y uno de ellos era Moloc, al cual se le dedicaban en sacrificio los niños. Y nosotros a través de la Biblia vemos que nunca Dios pidió un sacrificio de una criatura. Este es solamente una copia de lo que el diablo trata de hacer, copiando a nuestro Dios, porque Dios una vez le dijo a Abraham que le pidió su hijo en sacrificio, pero sabemos que Dios proveyó y no tuvo que hacer el sacrificio, solamente fue para probar su fe. Y además de eso, el pueblo de Jericó era un pueblo que ya Dios estaba pues viendo todos los pecados que ellos cometían, al igual que Sodoma y Gomorra, y decidió traer juicio contra este pueblo, y usó al pueblo de Israel para derrotar a este pueblo pagano, que el juicio de Dios venía contra ellos. Ahora leemos que Josué, él fue cuidadoso en hacer las cosas conforme a lo que el Señor había ordenado, y por eso su liderazgo fue fructífero. Uno de los requisitos fundamentales para que la victoria fuera una realidad es que el arca del pacto estuviese siendo llevada al frente del pueblo conquistador. Sabemos lo que representa la arca del pacto, hermanos. La arca del pacto representa la presencia de Dios. Siempre que el pueblo de Dios salía a las batallas, llevaban el arca del pacto. Así es de que la presencia de Dios es algo que nosotros en estos tiempos necesitamos para confrontar todo tipo de asuntos, de problemas en su hogar, en donde quiera que sea, en su trabajo. A nosotros el Señor nos ve como soldados llamados a conquistar todo lo que nos ha sido provisto en Cristo. Hay un mundo perdido que debemos evangelizar, y eso entraña una gran oposición espiritual al obrero cristiano, pero porque el Señor está con nosotros podremos evangelizar, discipular y llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Esta es una palabra que viene en Habacuc 2:14. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo del estudio. En primer punto, Josué dio las instrucciones precisas a los sacerdotes y al pueblo. Vemos el inciso A. Josué instruyó que los soldados irían delante del arca del pacto. Vemos en el primer versículo que vamos a leer el 6 y el 7. Dice así su palabra: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová.
y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Estos son los dos primeros versículos. El versículo 6 nos revela la reunión de Josué con los sacerdotes. Es notable que aunque el arca del pacto no es la que iría primero, Josué la mencionó en primer lugar. Era necesario que la presencia de Dios fuese primero, porque en realidad sabemos que esta batalla, el orden que dio Dios a Josué, era su batalla de Dios, porque el hombre no podría ganar esta batalla sin la ayuda de Dios. Es por eso que el arca del pacto era muy importante, la presencia de Dios. Así también fue Moisés quien nos dijo a Dios que si su presencia no iba con ellos, no los sacara del lugar donde estaban acampados. Eso lo vimos en Éxodo 33:15. Debemos notar que las instrucciones de Josué no eran una mera táctica militar, sino un plan directamente de Dios. En segundo punto, entre los versículos 6 y 7 se establece la manera como el pueblo debería marchar alrededor de Jericó. Por ejemplo, delante del arca de Jehová irían 7 sacerdotes llevando bocinas de cuerno de carnero. Delante irían los que estaban armados. El hecho que junto a este séquito el pueblo debería comenzar a marchar alrededor de la ciudad puede parecer absolutamente ilógico. Esto como que no tiene para atacar a una ciudad así, que sabemos que también ellos tenían su ejército dentro de la ciudad. En la forma que Dios lo ordenó, pareciese ser que no tenía lógica, pero las cosas de Dios, hermanos, no van a complacer al pensamiento del hombre, sino que Él sabe cómo hacer las cosas. Podemos entender que el ejército de Jericó podría haber abierto las puertas y atacar de súbito al pueblo de Israel que marchaba alrededor. Se cree que Jericó era una ciudad que medía como 3 hectáreas y se tomaban como 30 minutos para darle la vuelta. Los soldados de Jericó podían haber atacado al pueblo cuando ellos solamente no iban atacando a la ciudad, sino que solamente los 7 sacerdotes iban tocando las trompetas. Hay muchos estudiadores que han estudiado sobre el sonido de las trompetas. Es algo muy importante, y en estudios que se han hecho se cree que el ruido de las trompetas atraen como temor, y nosotros, eso es para los enemigos de Dios, porque para el pueblo de Dios los sonidos de la trompeta es una victoria. Así es de que esto tiene mucho que ver. Se han hecho estudios sobre esto, y se cree que las personas, cuando oyen ese sonido fuerte de los chofares, les da temor, pero es porque no tienen a nuestro Dios. Estos estudios se han hecho personas que no conocen a Dios, por eso es que ellos tratan de explicar lo que sucedió, pero es imposible, porque necesitan la ayuda de Dios para poder entender lo que nosotros creemos. Amén. Los israelitas sabían que aquella conquista era respaldada por el Señor. Por las palabras de Rahab la ramera, sabemos que el Señor había puesto temor en los paganos respecto a Israel, y el corazón de ellos había desmayado.
De aquí aprendemos que nos conviene hacer todo conforme a los lineamientos del Señor, y entonces nos irá bien en las conquistas que Dios nos pone. Amén. Esto que acabamos de leer, vemos que cuando aquellos dos espías fueron y aquella mujer que era una prostituta, les ayudó, los guardó de que no los vieran los guardias y los ayudó a escapar. Ella misma dijo que la gente tenía temor porque sabían que se acercaba el pueblo de Dios, así es de que ese pueblo con todo y rey estaban teniendo temor de Dios, y más cuando oyeron los shofares que sonaban. Vamos a ir al punto B. Hubo un orden establecido para marchar alrededor de Jericó. Para esto vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Así que Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Gloria sea a Dios. Así de que vemos que hubo un orden establecido para marchar alrededor de Jericó. Los versículos 8 y 9 nos dan un gran testimonio de unidad entre Josué, los sacerdotes, los soldados y el pueblo, una vez que las instrucciones del líder fueron dadas. Aquí vemos que ellos iban todos unidos, hermanos. Aquí podemos aprender mucho de esta orden. Sabemos que Josué fue el líder, así como fue Moisés, y vemos que el orden que él dio a los sacerdotes, allí hubo una unidad. La orden que dio él a los soldados, hubo una unidad, y la orden que dio al pueblo fue una unidad, y aún aquellos levitas que llevaban el arca del pacto. Así es de que cuando las cosas se hacen en unidad, Dios ve esa obediencia, ve esa unidad. Ahora en las iglesias es necesaria la unidad. Nosotros podemos entender que cada iglesia también tiene sus levitas que alaban a Dios con sus manos, con la música, con sus voces. Cuando ellos están en unidad con los líderes, cuando el pueblo de Dios está en unidad con ellos también, cuando el predicador, todo lo que se hace está en unidad, Dios hace grandes cosas. Esta enseñanza la podemos entender a través de esta palabra, de este estudio que estamos aprendiendo. Eso fue lo que le valió mucho al pueblo de Dios, que todos estaban unidos. Y es necesario que la iglesia esté unida para alcanzar todo lo que Dios ha dicho de cada iglesia, de cada hermano. Es necesaria la unión. En los servicios Dios hace grandes cosas, grandes milagros, sigue haciéndoles el mismo de ayer, de hoy y de siempre, cuando hay unidad y hay obediencia. Vemos que es una la unidad es una característica de los que conocen a Dios, a obedecerle diligentemente. Recordamos a Abraham, quien se levantó muy de mañana para dar curso a lo que Dios le había dicho respecto a Isaac. Aquí vemos que en Génesis 22 del 1 al 3
Fue cuando Dios le dijo a Abraham que le entregara a su hijo en sacrificio. Y él se levantó muy de mañana, obedeció al Señor y su fe fue probada. Pero vemos que Dios proveyó el sacrificio que es nuestro Señor Jesucristo, en realidad, porque el Viejo Testamento es una sombra de lo del Nuevo. Dios envió a su Hijo en sacrificio para que nosotros no pagásemos ese sacrificio. Es algo muy lindo de parte de Dios. Así de que debemos recordar que la ciudad de Jericó no caería por la fuerza del ejército de Josué, sino por un milagro portentoso de Dios. Aquí hay una enseñanza de gran valor para nosotros. No nos podemos cruzar de manos y dejar que Dios lo haga todo, independientemente a nosotros. En verdad, Él nos quiere usar como instrumentos de su poder. Eso es lo que quiere Dios. Todo lo que sucede aún en nuestras vidas, en los servicios, es el poder de Dios. La Biblia enseña que el Señor, quien adiestra nuestras manos para la batalla, es Él. A la vez, no debemos obrar independientemente del Señor, sino plenamente confiados que de Él es la batalla. Amén. Si usted está batallando, busque a Dios y con Dios Él nos da, de Él es la batalla y Él nos da la victoria. Ahora nuestra lucha, hermanos, no es contra Jericó, sino espiritual, contra mismo Satanás y sus huestes. Por tanto, debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Eso es lo que le aconsejaba el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, del 10 al 13, de tomar la armadura, de revestirse del poder de Dios. Ahora vamos a pasar al segundo punto. El pueblo dio vueltas por 6 días alrededor de la ciudad. Y para eso vamos a leer el versículo 10 y 11. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Es de que el pueblo de Dios dio una vuelta. Los soldados no levantaron arma, no levantaron voz, el pueblo, solamente los 7 sacerdotes tocando los shofares. Vamos a ver, el pueblo debía estar en silencio en las primeras jornadas. El versículo 10 resalta el contraste entre el sonido que los 7 sacerdotes harían con sus bocinas y el silencio que el pueblo debía guardar. Los estudiosos creen que en aquel tiempo la superficie total de Jericó era como de unas 3 hectáreas, por tanto tomaría alrededor de 30 minutos andar alrededor de ella. Mientras nosotros estamos callados, pero haciendo la voluntad divina, el Señor trabaja a nuestro favor. A veces es necesario solamente callar y esperar lo que Dios va a hacer. Debemos ser cuidadosos en obedecer las instrucciones del Señor, independientemente al éxito visible que ello nos dé. Dios es honrado no solo cuando hace grandes proezas, sino cuando usa
para hacerlas a un pueblo que hace su voluntad. Es necesario hacer la voluntad del Señor, porque así veremos su gloria y veremos su poder. Perdón, hermano. Y vemos que al declinar el día, otra vez el arca del pacto estaba con ellos en el campamento para pasar la noche. Así que para hacer y para reposar nos hace falta contar con el respaldo permanente de nuestro Dios. Es necesaria la presencia de Dios en nuestras vidas todos los días, no solamente en la mañana, no solamente los domingos cuando vamos a la iglesia, sino que todos los días, del mañana, en la tarde, a mediodía, es necesaria la presencia de Dios en nuestras vidas. Recordamos los dos discípulos que iban del Emaús el día de la resurrección de Cristo. Vemos que ellos caminaron con el Señor y llegaron hasta su casa de ellos, y vemos cómo el Señor estuvo con ellos de noche y partió el pan. Así nosotros necesitamos también la presencia de Dios cada día de nuestras vidas, y especialmente antes de dormir, porque vemos cómo han pasado muchas tragedias, muchas cosas alrededor del mundo, y nosotros no estamos exentos de que pueda pasar un día un terremoto, algo que cuando despiértenos pues ya estemos con el Señor, y es mejor buscar su presencia antes de dormir y antes de partir. Jesús es nuestra seguridad. Por eso cuando envió a sus discípulos a conquistar al mundo con el Evangelio, les aseguró que estaría con ellos todos los días y hasta el final del mundo. Esto es lo que nos dice Mateo 28, 18 al 20. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. Los israelitas marcharían con sonido continuo de bocina. El versículo 12 y 13. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando los 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Gloria a Dios. Aquí vemos que cuando hay que levantarse bien temprano para obedecer nuestra fe entra en prueba. Así que tanto Josué como el pueblo estaban siendo probados. Por supuesto, Dios podía el primer día mostrar todo su poder y darles Jericó, pero los procesos que forjan nuestro carácter no son realmente cortos, terminan cuando Dios sabe que hemos superado la prueba. La Biblia nos enseña que los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Proverbios 20:21. Vemos también en el versículo 13 que pudiera parecer que el pueblo hacía el ridículo por segunda vez delante de los enemigos cananeos en Jericó. El sentido común diría: ¿qué podrán lograr estos soldados hebreos exponiéndose diariamente al peligro? Era como algo ilógico que ellos por 6 días, una vez al día, caminaran alrededor de la ciudad sin atacar la ciudad, sin hacer ningún ruido. Era algo ilógico y pues realmente
en una guerra pues no vemos qué es la forma que se pelea. Siempre hemos visto cómo las guerras son, cuando el hombre pelea pues es a gritos y pues hacen muchas cosas, dan mucho ruido. Aquí vemos que solamente eran los shofares que iban tocando los 7 sacerdotes. Muchas veces en nuestra meta de mantener la fe, nos sucederá, como dice la palabra, que llegamos a hacer espectáculo. Es algo parecido, similar a lo que el pueblo de Dios estaba haciendo en esta ocasión. Pero también vemos que en la crucifixión de Cristo, con el mismo término espectáculo, lo que nos dice Lucas 23:48, pero así como nuestro Señor fue glorificado, los creyentes que mantienen su fe ante un mundo que los vitupera, al final serán vindicados y el Señor los exaltará. A veces nosotros no vamos a hacer como exhibición, y muchas de las veces pues la gente se va a reír hasta de nosotros, pero nosotros estamos confiando en que estamos haciendo la voluntad de Dios y pues Él es el que nos recompensa y en realidad pues a Él es al que hay que agradar. Finalmente aprendemos que cuando el Señor está entre nosotros, como el arca del pacto estaba entre los israelitas, no estamos a la defensiva, sino a la ofensiva en la conquista. Por eso los habitantes de Jericó fueron confrontados ante un conquistador que los puso en pánico y los doblegó frente a Israel. Nuestro Dios nunca pierde una batalla. Amén. Con esto nosotros podemos entender, hermanos, que realmente esta batalla fue de Dios, porque el pueblo de Jericó, los soldados podían haber reaccionado al ver al pueblo de Dios dando vueltas al pueblo sin hacer nada. Ellos podían haber comenzado la guerra, estaban en su ciudad fortificada, pero a través de la palabra estamos entendiendo que ese era un temor que Dios había puesto también en ellos. Vamos a continuar nuestro inciso A. Los conquistadores dieron 13 vueltas en total a la ciudad. Para esto vamos a leer el 14 y el 15. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. 7 veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella. 7 veces. Era la dirección, la orden de Dios, que así había de ser. Los conquistadores dieron 13 vueltas en total a la ciudad. El versículo 14 enfatiza que nuevamente la perseverancia de los hijos de Israel en cuanto a hacer la guerra a manera de Dios. Ellos podían haber ido a atacar a la ciudad, pero no era así, era la manera de Dios. El Señor, quien pelea las batallas de su pueblo y quien les da el triunfo en todo, era el Señor el que estaba en esta batalla. El versículo 2, el versículo 15 nos dice lo sucedido. Al despuntar el alba del día séptimo, había llegado el día en que Jericó sería tomada. Ya habían dado 6 vueltas, una cada día. Ahora darían 7 vueltas alrededor de Jericó, lo cual duraría unas 3 horas el último día. Si dar una vuelta cada día pareciera un absurdo a muchos, ¿cuánto más dar 7 vueltas al séptimo día? Pero siempre debemos recordar que a una manera que Dios eligió para que nuestra salvación
fuera parece una locura a los que se pierden. Pablo dijo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil para avergonzar a los fuertes. De esta manera nadie puede jactarse de su presencia. Primera de Corintios 1, 27 y 29. Debemos mostrar gratitud a Dios por darnos el privilegio de ser instrumentos humildes a través de los cuales Él manifiesta su gloria. Nosotros solamente somos siervos de Dios, hijos de Dios, y solamente somos instrumentos cuando Él quiere demostrar su poder en una forma como la hizo con el pueblo de Dios, para derrumbar esas grandes murallas. Ahora vamos a ver nuestro último inciso, el inciso B. Al sonido de la bocina y el grito del pueblo, los muros cayeron milagrosamente. Vamos a leer los últimos dos versículos. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ya allí Dios hizo el milagro. Aquí vemos nuevamente a Josué al mando de las instrucciones. Los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, y la voz de aquel caudillo valiente dijo al pueblo que gritaran, porque Jehová les había entregado la ciudad. Aquí vemos que antes de que los muros cayeran, ya Josué había dado por cierta la victoria. El carácter de un verdadero creyente no debe ser de menos calibre que ese. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, y nosotros podemos también ser igual que Josué, de cantar victoria en el nombre de Jesús, porque Él es el que hace las cosas. Nosotros confiamos en Él y creemos en Él, porque creer en Él equivale a hacer a Dios veraz. Al enfrentar a los distintos retos de nuestro peregrinaje al cielo, cuando el Señor nos manda, aunque al principio parezca absurdo, debemos ir en cumplimiento de su comisión. Debemos alzar nuestra voz y proclamar el mensaje de Cristo. Aunque inicialmente no sea bien recibido, hay una parte que hacemos nosotros y la otra la hace el Señor. Esto es muy cierto, hermanos, cuando muchas de las veces le hablamos a personas de Dios, del Evangelio, y ellos rechazan, se ríen, pero nuestro trabajo es sembrar la semilla, es hablar del que nos salvó a nosotros, es hablar del quien vemos diariamente en nuestras vidas, que Él vence todo aquello que nosotros no podemos vencer. Esa semilla se siembra, ese es nuestro trabajo, y el trabajo de Dios, solamente Él sabe cómo trabajar en esas personas. Tras el toque de los cuernos del carnero por parte de los sacerdotes y el grito de todo el pueblo, el muro se derrumbó. Para Dios es absolutamente natural hacer milagros a favor de los que le obedecen. Ahora vamos a ver esto. Normalmente en las guerras, cuando un ejército atacaba a una ciudad fortificada, así como las murallas de Jericó,
Normalmente en una guerra las paredes, dicen los que estudian esta historia, que normalmente las paredes caerían hacia adentro. Entonces sería algo bien difícil para que el pueblo entrara a la ciudad. Y además de eso, para que el pueblo pudiese entrar a la ciudad, pues las murallas tendrían que caer en pedacitos. Y eso fue lo que pasó, porque pues si se hubieran caído los muros y eran muros muy grandes, hubiese sido difícil aún así para el pueblo entrar a la ciudad. Pero sabemos que Dios hizo un grande milagro en esta ocasión, derrumbando las murallas en pedazos, de la forma que el pueblo pudiese entrar a tomar la ciudad. La última parte del versículo 20 relata que el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Como era una ciudad bajo el juicio de Dios, hasta los animales debían morir, pero Rahab, la ramera, que había creído a Dios, fue salva con toda su familia que estaba en casa. Luego la ciudad fue consumida a fuego. En la historia de la toma de Jericó aprendemos que cuando Dios visita una ciudad con juicio, hay castigo para los malhechores y salvación para los que aceptan la gracia divina. Debemos conducirnos en el temor de Dios y pedirle que su misericordia sea engrandecida sobre nosotros. Qué historia tan grande, hermanos, que pudimos estudiar en este día, donde podemos entender que es necesaria la presencia de Dios y la dirección de Dios en todo lo que hacemos. Y no importa cuán grande sea la muralla, cuán grande sea el problema, la enfermedad, sabemos que el poderoso gigante está con nosotros y puede derrotar toda enfermedad, puede derrotar todo problema, toda aquella muralla que se levante aún cuando tratamos de llevar la palabra de Dios. Sabemos que nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra todo aquello que el enemigo levanta en contra de nuestras vidas. Pero aquí aprendemos que cuando estamos en unidad, cuando caminamos en obediencia, siendo dirigidos por Dios, aún las murallas más grandes caen. Para la siguiente semana, quien quiera estudiar el expositor, vamos a estar viendo este otro capítulo de Josué 10, del 7 al 14, capítulo 10 del 7 al 14 para los que quieran estudiarlo. Y vamos a ver aquí cómo Dios prolonga el tiempo para la victoria. Hermanos, Dios les bendiga. Espero haya sido de bendición este estudio para seguir adelante. Gracias, hermanos.